Genial, muy bien, listo. Entonces, vamos a dar inicio con este webinar. Vamos a explicar un poco de por qué se utiliza Python para Machine Learning, qué cosa es Machine Learning. Y bueno, cualquier duda, consulta que de repente quede fuera, ¿no? A veces las dudas vienen posteriormente. Acá dejo mis redes, ¿no? Mis contactos para que eventualmente pues, puedan visualizar, porque eventualmente pongo material relacionado al tema, con Python, con R, herramientas de Analytics. Ok, lo que vamos a ver en este webinar básicamente vamos a conversar un poco sobre estos temas, ¿ok? Python y la industria 4.0, modelos de Machine Learning con Python, fuentes de datos, ¿no? Que normalmente utilizamos. Siempre la fuente de datos va a ser la materia prima de realizar los modelos. Aquí llamamos empresas data-driven o data-driven decisions. Y les quiero mostrar una aplicación práctica con Python para que vean un poquito del código, ¿ya? La parte de aplicación práctica, el objetivo no es que de repente pues aprendan a programar porque en una hora difícilmente se va a poder programar, pero lo que quiero mostrarles es qué cosa es lo que se puede hacer, ¿ok? Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta sesión? Identificar las fuentes de información que normalmente se utiliza, manipular datos con Python. Vamos ahora a explicar un poco de qué va esto del Google Colab. Los que están interesados, igual el material, la programación que vamos a hacer el día de hoy, se las puedo compartir, así que no se preocupen por esa parte. Y vamos a realizar un programa en Python, ¿ok? Justamente un programa sencillo, ¿ya? Es simplemente para que vean cómo se manipulan los datos, cómo trabajamos con tablas y cómo se hacen gráficas interesantes y todo eso, ¿ok? Les decía que vamos a hacer un rápido viaje a las transformaciones que hemos sufrido a lo largo de la historia, ¿no? Comenzando con la industria 1.0, con la máquina de vapor y telares mecánicos, donde solamente pues los cambios que habían era utilizar máquinas en lugar pues de la fuerza humana. Luego otro cambio significativo, ¿no? Importante fue la utilización de la electricidad y la producción en cadena, ¿no? Que caracterizó a la segunda revolución industrial. Hace poco, ¿no? Hemos estado viviendo lo que es la tercera revolución con la robótica, los PLCs, tecnología de información, la electrónica. Y hoy en día estamos viviendo pues la famosa era del dato, ¿no? Esta es la era del dato, donde estamos sujetos a múltiples cambios debido a justamente el dato y la data, ¿no? Entonces, ahora hablamos de conceptos como realidad aumentada, el Internet de las cosas, trazabilidad, el mantenimiento predictivo, pero con un nuevo enfoque, ¿no? El mantenimiento predictivo, las rutas de mantenimiento predictivo normalmente se hacían con este tipo de instrumentación bastante cara, ¿no? Como es analizadores vibracionales, sensores ultrasónicos, cámaras termográficas, pero hoy en día podemos hacer mantenimiento predictivo analizando datos. De hecho, normalmente lo que nosotros hacemos con Machine Learning son modelos predictivos, ¿no? O sea, los modelos predictivos tienen el mismo objetivo que el mantenimiento predictivo, que es predecir. Predecir alguna variable en función de otras. ¿Ok? También tenemos la visión artificial, lo que se llama el Big Data, la simulación, impresiones 3D, Internet, ¿no? El cloud computing, que es computación en la nube. Acá cabe recalcar pues que los protagonistas más grandes son AWS, ¿no? Acá también está Microsoft Azure, ¿no? Y también está Google. Hay más, ¿no? Pero estos son los tres más grandes representantes del cloud computing. Hablamos también, por ejemplo, esta otra parte, simulación para procesos de aprendizaje, ¿no? Nosotros ahora podemos aprender a partir de simuladores, lo que se denomina gemelos digitales, que está muy relacionado, por ejemplo, esto con los gemelos digitales está relacionado, por ejemplo, a Cyber Physical System, ¿no? Los CPS, que este gemelo digital se comporta tan igual o muy igual a cómo se comporta un escenario o una planta en la realidad, ¿no? De tal forma que ahora yo puedo aprender en simuladores, evitando, digamos, estropear el proceso, ¿no?
Yo cuando aprendí a operaciones, ¿no? Cuando entré a trabajar en temas industriales y fui operador por bastante tiempo, yo aprendía, bueno, pasaba por un tiempo en campo y luego tenía que operar directamente utilizando la sala de control, el SCADA real de la planta. O sea, si yo cometía un error con el SCADA, estaba, digamos, cometiendo un error de producción o de procesos real en planta, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿no? Podemos confiar ahora con simuladores, porque los simuladores tienen el gemelo digital y si pues voy a estropear, mejor estropeo cosas simuladas, ¿no? O sea, en lugar de echar a perder el proceso, pues la capacitación es un poco más efectiva, ¿no? Porque después de pasar horas en simulación, el operador se siente mucho más confiado de operar la planta del proceso real, ¿ok? Otros conceptos que están entrando con fuerza es la ciberseguridad, los robots colaborativos que aprenden con inteligencia artificial. Acá hay el concepto de IA, ¿no? Y en este inteligencia artificial es donde nosotros vamos a ver, pues, temas en el curso, ¿no? El IA está relacionado con Machine Learning, con Deep Learning y varios conceptos adicionales, ¿ya? Pero nosotros, digamos, en el programa vamos a ver esto de acá. Machine Learning. Bueno, cabe mencionar que la inteligencia artificial no es algo que recién está ocurriendo, ¿no? O sea, si bien es cierto, hace 10 años ha explotado nuevamente, se ha retomado el tema de la inteligencia artificial, pero es algo que ya es muy antiguo, ¿no? Viene de los años 50, por ejemplo. Solo que en los años 50, pues no teníamos el poder computacional ni los datos, ¿no? Para poder hacer todo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, no es algo novedoso, si bien es cierto, la teoría ya es muy antigua. De hecho, la primera idea de neurona, como les digo, fue en 1950, y de ahí se hablaban de redes neuronales, ¿ok? Em, entonces, hemos aprovechado todo esto ¿con qué? El dato y el poder computacional. ¿Ok? Bien, ¿dónde se aplica esto del Machine Learning? Bueno, se aplica en todos los sectores donde tengamos datos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, esta es una noticia, ¿no? Ustedes pueden googlear y pueden verificar este dato, ¿no? Que acá indica Antamina, pues, una de las minas más importantes a nivel de Perú del mundo también, una de las más grandes, ¿no? Polimetálica en implementar tecnología de Machine Learning. ¿No? ¿Qué cosa es Machine Learning? Bueno, ahora vamos a hablar un poco más de ello, pero básicamente, como les digo, vamos a hacer modelos y en Antamina, pues, se tiene tanto proceso minero, ¿no? O sea, como la explotación y sacar, digamos, el material de la mina, ya sea tajo abierto o tajo cerrado, digamos, sacar ese material hacia la planta procesadora. Entonces se puede aplicar Machine Learning en ambos casos, ¿no? Pues podemos aplicar en los elementos rotativos, en estos camiones, ¿no? Que llevan el material o la materia prima de los cerros a la planta concentradora. Y también se puede aplicar Machine Learning en los mismos equipos de la planta concentradora. Lo único que se requiere, ¿qué cosa es? Datos. Y hoy en día, pues todo el sistema está automatizado. La planta concentradora cuenta con PLC, sistema de control distribuido, escalas, bases de datos, o sea, el problema no es el dato, ¿no? El problema es cómo analizamos todo eso. Igual, los camiones mineros, ¿no? Tienen sistemas de telemetría y tanto el fabricante como el cliente pueden monitorear el proceso, pues, de los camiones mineros. Se puede saber en todo momento cuál es eh, la presión de lubricación del sistema, ¿no? La velocidad, si tiene alguna falla mecánica, eléctrica, ¿no? Es como tener un SCADA por cada camión minero. Entonces, los datos abundan. No necesariamente esto del Machine Learning nace en el tema industrial, ¿ya? De hecho, el tema industrial es uno de los últimos que está incorporando esta tecnología en sus operaciones, en sus procesos, ¿ya? Machine Learning se utiliza más en temas que no son de ingeniería, ¿no? Normalmente se utiliza más en procesos comerciales, en procesos de banca, procesos de blockchain, en procesos de marketing, en procesos de educación, en procesos digamos, médicos, ¿no? Un poco la paradoja, ¿no? Del Machine Learning, porque Machine Learning, la inteligencia artificial, es el resultado de ingeniería,
pero lamentablemente no lo usábamos en ingeniería, ¿no? O sea, hemos tenido muchos ámbitos distintos de ingeniería y, pues, por ejemplo, producción y planta mantenimiento es un tema muy relacionado, ¿no? Es más ingeniería que todas las áreas y lamentablemente ha sido uno de los últimos en incorporar esto, ¿no? O bueno, a veces pasa, ¿no? Es por todos estamos sujetos a estas leyes, ¿no? Del desorden y una de ellas es, por eso ha pasado esto, ¿no? ¿Qué cosa es Machine Learning? Bueno, Machine Learning traducido es aprendizaje automático, ¿no? Aprendizaje automático tiene múltiples ramificaciones, pero las dos grandes ramas, digamos, son lo que se denomina el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Lo que pasa es que en el aprendizaje supervisado, yo genero un modelo y todos los modelos son de este tipo, fíjense. Yo tengo acá imagínense un proceso, ¿no? Tipo entrada, proceso, salida. Los modelos son de este tipo, ¿no? Tiene entradas, tiene aquí un proceso y tiene una salida. Todos los procesos o todos los algoritmos de aprendizaje supervisado tienen esta figura, ¿no? Nosotros tenemos variables de entrada, llamadas variables explicativas, x1, ¿no? x2, x3, ¿no? Podría ser de repente velocidad, presión de aceite de lubricación y, por ejemplo, vibraciones del motor de combustión interna. Y que podría ser si un activo falla o no falla, ¿no? Y aquí adentro, pues, se va a generar una función matemática, ¿no? Una f de x1, x2, x3, ¿ya? Aquí adentro, esa función matemática es el trabajo del algoritmo supervisado. O sea, estos se encargan de generar esta función matemática. ¿Cómo lo hace? Bueno, depende del algoritmo que utilicemos, ¿no? Hay regresiones lineales simples, lineales múltiples, no lineales, hay algoritmos de clasificación, ¿no? Entonces, todo un tema. Pero ¿qué necesitamos en el supervisado? En el supervisado necesitamos, pues, variables de entrada y variables de salida. O sea, el supervisado se caracteriza porque tenemos dos tipos de variables. Los predictores y el target, lo que yo quiero predecir, ¿ya? En cambio, en los algoritmos de aprendizaje supervisado, es totalmente distinto. Es como que yo te doy datos, ¿no? Te doy variables, o te doy, vamos a ver, o leemos, digamos, tenemos data, y el aprendizaje no supervisado le decimos, muy bien, estimado, mira, de esta data, yo no sé qué hacer. No sé si quiero, no sé si quiero predecir alguna de ellas, no sé si hay algún patrón, no sé si están correlacionadas, no sé nada de esa data. Así que tú, digamos, explora esos datos, analízalos, ¿ya? Con distintos algoritmos que utilices, y tú dime qué patrones encontramos, ¿ya? Patrones encontramos, ¿ya? O sea, en el supervisado, digamos, yo tengo claro qué cosa quiero predecir. En cambio, en el no supervisado no tengo nada claro. Simplemente tenemos datos y no sé qué hacer con los datos, así que lo que tenemos que hacer es explorar los datos y encontrar patrones si es que lo existen, ¿no? Podríamos decir, uy, entonces acá podemos generar grupos, ¿no? Podemos generar clúster, ¿no? De repente podemos decir, acá hemos encontrado, en base a los datos, hemos encontrado básicamente que tenemos dos tipos de activos, ¿no? Posiblemente activos de falla, modo de falla tipo 1, modo de falla tipo 2, o podemos decir que estos activos son los saludables, estos activos son los que ya están en un proceso de degradación, o estos tienen alta confiabilidad, qué sé yo, ¿no? Entonces, esto lo encontramos con modelos de algoritmo no supervisado. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, primera cosa, cuando no sé qué hacer, posiblemente tendremos que empezar por aprendizaje no supervisado. Claro que el no supervisado es un poquito, tiene más matemática detrás, ¿no? Vemos que acá los más utilizados son agrupamientos, ¿no? Acá hay algo que se llama, por ejemplo, el K-means, que hace justamente el agrupamiento de grupos por means significa medias, o sea, medias de distancias euclidianas, ¿no? O sea, como los datos son números, ¿no? Hace distancias entre ellos
y por distancias más cercanas genera grupos. Y los grupos más cercanos entre sí comparten características similares, ¿no? Claro, pero para ello pues hay que... esto es un poquito más complejo que ver temas del supervisado, ¿ya? Por ejemplo, dentro del no supervisado también tenemos otro elemento que se llama reducción de dimensionalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de toda la data que tenemos, ya, imagínate pues tenemos en planta miles de sensores, ¿no? O sensores, actuadores, eh, información de la escala, de diferentes activos. Entonces tenemos múltiples variables. Analizar múltiples variables genera pues costo computacional, o sea que cuando generamos un algoritmo se demora más, y a veces tenemos un problema estadístico que se llama, cuando tenemos variables que están correlacionadas entre sí, lejos de mejorar el modelo o de ayudar al modelo, esas variables que están correlacionadas pueden estorbarse, ¿ya? Entonces, habría variables que eliminar para eliminar temas de multicolinealidad, temas estadísticos, ¿ya? Entonces, esta reducción de dimensiones me elimina esos problemas, ¿ya? Me elimina el tema de correlaciones, de multicolinealidad, y me genera una nueva base de datos ordenada, donde me dice cuáles son las principales componentes que deberíamos tener en cuenta, pues, para encontrar ciertos patrones o para hacer de repente un algoritmo supervisado. ¿Ya? Obviamente, acá entra un poquito de álgebra lineal, ¿no? Esto es transformaciones lineales, porque hay que transformar los datos. O sea, así como nos dan, no es que se trabaja así como los dan. Se hace una transformación lineal, ¿no? En base a dimensiones y bueno, un tema teórico, ¿ya? Que también pues hay que ver, tiene su parte interesante, ¿no? Su parte, digamos, ¿qué hay dentro? Ustedes dirán, Orlando, pero tanta matemática que hay que revisar otra vez la estadística, el cálculo. No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque, o sea, no es que nosotros vamos a estar integrando y derivando y haciendo pues el área bajo la curva, ¿no? Y calculando distancias euclidianas. No, simplemente hay que tener el concepto pues para no estar perdido, ¿no? Para no ver siempre, o sea, el modelo, yo siempre veo que personas que conocen o los que ya se dedican a esto, a veces corren su modelo, pero lo ven como una caja negra, ¿no? No saben exactamente qué pasa adentro. Entonces, siempre hay que saber, no es que vamos a estar integrando porque Python lo va a hacer por nosotros, ¿no? Tenemos un par de líneas de código y ya se calculan áreas bajo la curva, se integra y hace todas esas cosas. Pero hay que saber siquiera qué cosa está pasando, ¿no? Qué cosa está pasando, por ejemplo, aquí dentro de este proceso, ¿no? ¿Qué está pasando, por ejemplo, acá en el CAMINS? ¿Qué cosa está pasando acá en la reducción de dimensiones, ¿no? Eso es lo que diferencia, pues, a alguien que utiliza la herramienta así a lo loco, sin saber qué pasa adentro, y con alguien que utiliza más criterio y sabe qué cosa es lo que está haciendo, ¿ya? Y también tenemos, pues, acá otro modelo de no supervisado que son reglas de asociación. Esto es muy interesante, ¿no? Acá, por ejemplo, está poniendo un caso médico, ¿no? Agrupar pacientes de modo más convenientes. Pero, por ejemplo, en reglas de asociación se utiliza mucho en el marketing, ¿ya? Yo también he trabajado en el sector retail, ¿ya? Y en el sector retail, por ejemplo, a veces hay productos que están asociados. Claro, ustedes dirán, obviamente, ¿no? O sea, si voy al supermercado o voy a comprar pan y mantequilla, obviamente están asociados. Claro, pero, o sea, hay productos cuya asociación no es tan evidente como el pan con mantequilla o el pan con mermelada, ¿no? Entonces, esas asociaciones que no son tan evidentes, ¿no? Utilizamos un algoritmo no supervisado llamado reglas de asociación, ¿no? Y interesante porque con estas reglas de asociación, en el sector retail, por ejemplo, en las ventas digitales, cuando las ventas se hacen normalmente por telefonía, ¿no? Llamas a un cliente y le ofreces algo que normalmente no te compraba. Y te va a decir, oye, pero no, yo normalmente no te compro esto porque no sale. Bueno, en realidad muchas veces no sabe el cliente que en su zona sí sale, solo que él tenía digamos, la costumbre de no llevarlo. Y se hacen pruebas, ¿no? O sea, lo llevas así, digamos, como que sin compromiso, y eventualmente, y mejor dicho, la mayoría de veces sale, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace ahí también una prueba piloto, ¿no? En un radio determinado, cuál es el consumo de ciertos productos, ¿no? Y entonces en este radio tenemos bastantes clientes, y en estos clientes, pues, hay personas que no sabían que sí salía ese producto, ¿no?
Entonces, se dan cuenta que las reglas de asociación no necesariamente estamos haciendo una predicción, sino simplemente estamos generando agrupamientos, estamos generando reducción de dimensiones, estamos generando reglas de asociación. ¿Ok? A diferencia de, o sea, para cambiar esto, ¿no? Para que no se distraigan, vamos a borrar esto, ya, lo voy a poner así. Y ahora, hablando del aprendizaje supervisado, es más simple. A mi parecer es más simple, ¿por qué? Porque tengo entradas, tengo salidas, y a Python le decimos, pues, que automáticamente Python genere la matemática que relaciona la entrada y la salida. Él ve cómo lo hace, ¿no? Y acá tenemos también, dentro de los supervisados, tenemos dos protagonistas, las clasificaciones, que normalmente, digamos, el 70% ¿no? de casos son de clasificaciones. Va a haber más clasificaciones, o sea, normalmente hay más algoritmos de clasificación que de regresiones, más o menos. ¿Eh? ¿Cuál es la diferencia entre una clasificación y una regresión? Bueno, para ello vamos a tener que hablar un poquito de las variables, ¿no? Hay múltiples variables, pero las dos variables más utilizadas son las que se denominan las variables numéricas. Ya, dentro de las variables numéricas tenemos de dos tipos. Ya, y acá tenemos de dos tipos. La variable numérica puede ser entera o puede ser decimal. Entera es int y decimal es flotante en programación. ¿Ya? Y además, cuando la variable entera tiene solamente dos opciones, se podría hacer una nueva categoría, ¿ya? Y podríamos decir que existe una variable binaria. Se le llama binaria porque solamente tenemos dos posibles resultados, ¿no? 0 o 1, así como las computadoras, ¿ya? Entonces, la clasificación se caracteriza ¿por qué? Porque nuestra variable target, ¿no? La variable i, en este caso i, es del tipo binario. Normalmente es del tipo binario, ¿ah? Pero podemos tener tres opciones, cuatro opciones, sí, ¿ya? Pero se van a dar cuenta que la mayoría de casos va a ser binario. Y las regresiones se caracterizan por tener este mismo modelo, pero la variable y es del tipo numérico, puede ser entonces entera o puede ser flotante. ¿Ok? Python, tú le dices, ¿sabes qué? Quiero hacer una clasificación, quiero hacer una regresión, y bueno, les decimos pues el nombre de lo que queremos utilizar, ¿no? Regresiones logísticas, árboles, random forest, XGBoosting, ¿no? Y lo más complejo en esos temas son redes neuronales, ¿ya? Pero redes neuronales, como es un tema un poquito más avanzado, ¿no? Como que en parte se escapa un poquito de este concepto de Machine Learning y como que redes neuronales, hablamos ya de Deep Learning. Cuando hablamos de Deep Learning es redes neuronales. O sea, con redes neuronales también tenemos aprendizaje supervisado, sí, pero con redes neuronales. Y también tenemos aprendizaje no supervisado, CAMIS, de asociación y todo eso, sí, pero con redes neuronales. Y esto sí es más avanzado, ¿no? O sea, primer paso, ¿cuál es? Machine Learning. Y si te gusta bastante el tema de la información, de los datos, de generar modelos, los números, la programación y el negocio, tu siguiente paso sería, pues, Deep Learning, ¿ok? Pero primero, ML. Bien, entonces, como les indica acá, ¿no? Los modelos supervisados tienen este tipo, ¿no? Estas son las variables predictoras. Acá he puesto tres, ¿ah? Normalmente puede ser 4, 5, 6. No es que se limiten a tres, o puede tener un modelo de veinte entradas, de 15 entradas. Sí, normal, todas las entradas que tú quieras. Ahora, no necesariamente porque tú le pones acá 800 variables, el modelo es mejor, ¿ya? Esa es una falacia. A veces se piensa que porque tengo mayor cantidad de entradas, el modelo es más exacto. No, porque te digo, a veces hay variables, esta variable, por ejemplo, x1, si estuviera correlacionada con x2, lejos de aportar valor al modelo, ¿ya? Estas variables se están estorbando, ¿ya? Entonces yo tendría de alguna forma identificar si están correlacionadas y eliminar una de ellas. Esta de acá o esta de acá. ¿Ya? Como por ejemplo, a ver, si yo quisiera hacer un modelo y decimos, quiero usar, por ejemplo, la variable temperatura en grados Celsius. Y hay otro que dice, bueno, yo voy a usar la temperatura como segunda variable en grados Fahrenheit. Ya. Obviamente,
es la misma variable, solo que en uno lo tienes en grados Celsius y otro lo tienes en grados Fahrenheit. No porque pongas la misma variable en distintas unidades, ya tienes tres variables, ¿no? O sea, acá igual sigues teniendo dos, solo que estas dos son la misma. Y esto, lejos de ayudar, perjudica el modelo. Una está molestando. O elimino la que tiene grados Celsius, o elimino la que tiene grados Fahrenheit. Solo uso uno, ¿no? Entonces, tener cuenta eso, porque en planta pues hay bastantes variables que están relacionadas. Por ejemplo, cuando queremos medir el nivel de un tanque, muchas veces el nivel depende del peso específico, ¿no? Del líquido, por la altura, ¿no? Por la altura del tanque. Entonces, si queremos hacer un modelo, o usamos el nivel o usamos la altura, ¿no? No podemos usar ambas porque, como ustedes se dan cuenta, pues están relacionadas y una es igual a la otra por una constante. ¿Ok? Tener eso presente. ¿Ya? En planta, pues hay muchas variables que están relacionadas, así que tener en cuenta eso. Bien, por ejemplo, ¿qué otras empresas utilizan esto de la ciencia de datos? Uf, innumerables, ¿no? Hoy en día todas las empresas trabajan con datos. Por ejemplo, tenemos Google. De hecho, hasta Google tiene computación en la nube. Tienes Telefónica, tienes Netflix, tienes Spotify. Todas estas plataformas que nos generan, por ejemplo, estas plataformas como Netflix, ¿no? Por ejemplo, Disney, Amazon Prime, HBO, ¿no? Los clusterizan, ¿no? Acá tú te estás dando cuenta que inicialmente todos estamos combinados, pero luego nos clusterizan, ¿no? Y acá, ¿qué cosa está usando? Aprendizaje no supervisado, no supervisado, ¿no? Y así, ¿no? Se utiliza aprendizaje no supervisado, supervisado, acorde a lo que querramos hacer. Bien. Bien, vamos a hacer un caso práctico de programación, pues, para que no todo sea solamente teoría, ¿ya? La idea es de una base de datos, ¿no? Bueno, en este caso no necesariamente es SQL, podemos usar un archivo Excel, ¿no? Tan básico como un Excel. Y este Excel, por ejemplo, yo lo quiero incluir, cómo lo leo en Python y cómo empezamos a hacer curvas, cómo analizamos datos, cómo empezamos a explorar. ¿Ya? Normalmente el Excel necesitamos una tabla, ¿ya? Debe estar una tabla con columnas, filas, ¿no? Una tabla plana. Esta tabla en Excel, cuando lo pasemos al Python, ¿ya? Acá hablamos de tablas, pero Python, pues, para diferenciarse de Excel, en lugar de decirle tabla, le va a llamar data frame. ¿Ok? Pero son equivalentes. O sea, cada vez que yo diga data frame, estoy refiriéndome a tablas. ¿Ya? Python es un lenguaje de programación multipropósito, ¿ya? Por lo cual yo puedo generar variables, objetos, data frames, arrays, números, textos, ¿ya? Normalmente en Python vamos a trabajar mucho con variables. Quiere decir que esta tabla que tú ves acá con, ¿no? Con contenido, con filas y columnas, yo puedo decirle a Python que toda esta tabla se almacene en una variable llamada, por ejemplo, df. Yo le digo df igual a esta tabla, y cada vez que yo haga referencia a df, quiere decir que estoy haciendo referencia a este contenido. ¿Ok? Entonces, repito, la idea no es que salgan acá expertos programando porque es una hora, ¿no? A menos que de repente ya tengan conocimientos previos de Python, van a seguirme con mayor facilidad. Pero si no, la idea es que simplemente me sigan más o menos de qué va el programa, y luego yo les comparto el material para que luego, cuando se les envíe la grabación, ustedes puedan hacer el mismo ejercicio con la base de datos. ¿Ok? Miren. Vamos a hacer entonces el caso práctico, ¿ok? Vamos a jugar un poquito con Python, ¿ya? Voy a cerrar esto. Y acá yo tengo, por ejemplo, ya la base de datos, ¿ya? Si gustan, se los comparto en este momento. Acá está el material, ¿ya? Pero les digo, porfa, que todavía no traten de seguirlo así en paralelo, porque si no, de repente, pues se van a perder, ¿ya? Bien, el programa en Python
que les he compartido, ustedes tienen dos archivos en este momento, ¿no? Tienen un archivo llamado este de acá, que se llama DataFrame Intro, ¿no? Con esta extensión, y tienen la base de datos. O sea, este es el Excel que voy a importar dentro de Python para poder empezar a jugar, pues, a mirar columnas, filas y todo eso dentro de este programa. ¿Ok? Bien, simplemente lo que se hace es darle doble clic acá al archivo, DataFrame, intro, ¿ya? Le doy doble clic y se va a abrir un código como este de acá. Yo acá igual nuevamente les estoy dejando, pues, si tienen alguna consulta luego, ¿no? Tienen acá mi Facebook, mi canal de YouTube, donde colgamos material similar a lo que estamos viendo ahora. Bien, cada celda, ustedes ven acá pues que hay líneas de código, en algunas partes hay texto de, acá ustedes ven, uy, qué raro, ¿no? Tantas cosas que inicialmente puede parecer, ¿no? Acá tenemos un texto blanco, acá tenemos un texto celeste, bueno, los celestes ya sabemos que son por enlaces, ¿no? Pero los textos blancos son como encabezados, cómo salen los encabezados, luego acá hay algo de color verde, ¿qué cosa es esto que está verde? Acá el texto está lila parte y otra parte está blanca. Ya, bueno, puede haber múltiples preguntas en un inicio, ¿ya? Pero esto lo vamos a ver tranquilo, con calma, ¿no? En el curso, ¿no? Cuando los interesados que asistan al curso, pues lo vamos a ver con calma, cada uno va a saber qué cosa es esta parte. Pero bueno, igual, mencionándoles un poquito que todo lo que está en verde son comentarios, ¿ya? Todos los lenguajes de programación tienen la opción de que ustedes pongan comentarios, porque en los comentarios, digamos, nosotros podemos algo descriptivo que nos ayude a entender de qué va esta línea de código, ¿ya? Yo, por ejemplo, en esta celda estoy importando, ¿no? Aquí cuatro opciones, algo que se llama import pandas, numpy, matplotlib, seaborn, ¿no? ¿Qué cosas son estos objetos que estoy importando? Bueno, esos objetos son librerías, ¿ya? ¿Qué cosa es una librería? Una librería es un objeto que trae consigo múltiples funciones, ¿ya? Que nos van a hacer la vida más fácil para entender este ejercicio. Si no tuviéramos estas librerías, pues hacer lo que vamos a desarrollar en este ejercicio pues, sería muy complicado, ¿no? Tendríamos que de repente crear funciones que hagan las funciones que ya las hemos importado, ¿no? Es como querer usar o inventar una rueda, ¿no? Pues la rueda ya está creada, ¿no? Simplemente debes utilizarla, ¿no? Entonces acá como las funciones ya están creadas en estos objetos, yo no es que necesite crear funciones, sino mejor llamo a los objetos que tienen esas funciones. ¿Ok? Entonces, cuando utilizo yo la función import, significa que estoy importando alguna librería. Y la librería tiene un nombre, ¿no? Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn. Y además ustedes ven que aquí hay algo que se le llama, tengo un texto que está en lila, ¿no? El as. Ese as lo que está diciendo es que le voy a poner un nombre de cariño, digamos, un alias. ¿Ya? O sea, cada vez que yo me refiera a pandas, le voy a decir solo PD. Cada vez que me refiera a NumPy, le voy a decir NP. Matplotlib.pyplot, PLT. Seaborn, SNS. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando quiera hacer referencia a una de estas funciones, de estos objetos, yo tendría que escribir pandas, por ejemplo, ¿no? Pandas, punto, read, ¿no? CSV, ¿ya? Pero en lugar de escribir pandas, como ya le puse alias, entonces voy a decir solamente pd.read CSV, ¿no? Entonces, lo que sigue después del puntito significa que es la función del objeto que estoy colocando delante, ¿ya? Entonces aquí vamos a importar las librerías. Inicialmente me dice que no ha sido ejecutado, bueno, no ha sido creado por Google, claro, porque lo he creado yo. Le damos a ejecutar. Ya, la primera celda se demora un poquito digamos, en cargar porque se está conectando a Google. Ahora, yo estoy usando esta interfase donde no necesitamos descargarnos Python, ¿ya? Acá estamos programando directamente en el Drive, acá, directamente. No necesito descargarme el lenguaje Python para poder hacer el trabajo. Entonces, acá tengo las librerías y ahora lo que vamos a hacer es, voy a conectarme a la base de datos o si quiero puedo generar un enlace. Para generar un enlace es súper sencillo. Lo único que voy a hacer es, por ejemplo, abrir esto, abrimos esta hoja de cálculo, acá yo tengo ya la base de datos y yo en la base de datos voy a generarle un enlace.
¿Cómo le genero un enlace? Así, mira, vamos a poner compartir, publicamos en la web, yo acá le digo, lo quiero publicar como Excel, le damos a publicar, se genera con enlace, y este enlace, por ejemplo, que se acaba de generar, es el que te voy a compartir por acá por el chat. Mira, ¿qué pasa si tú le haces clic a ese enlace que te acabo de compartir por el chat? Si tú le haces clic a ese enlace, se va a descargar directamente el Excel. Entonces, yo podría decir, ah, mira, esta variable llamada enlace, voy a colocarla aquí, y con esto de acá estamos leyendo el Excel que te acabo de compartir. Voy a generar el enlace y luego vamos a leerlo para importar el Excel aquí a Python. ¿Ya? Cuando pongo df-read Excel, este enlace, y le pongo df.get, vamos a visualizar los 5 primeros registros de ese Excel. Si todo va bien, ¿no? Vamos a ver si sale, ¿ah? Si todo va bien, me debe mostrar acá, ahí está, ¿no? Mira, como resultado me muestra fecha, fábrica, línea, equipo, tiempo de duración, acá hay una variable llamada uniforme, y acá hay una variable llamada zona, B, A, C, A, A. Entonces, como tú puedes ver, es el mismo Excel que te he compartido, ¿no? Fecha, fábrica, línea, ahí está, fecha, fábrica, línea, equipo, tiempo, uniforme y zona. Tiempo, duración, uniforme y zona. Pero acá solamente estamos visualizando los 5 primeros registros, ¿no? Como tú puedes ver, acá está 1, 2, 3, 4, 5. Si tú quisieras visualizar mayor cantidad de registros, o sea, en Python no es como el Excel, que tú puedes recorrer acá el Excel y miras hacia abajo, ¿no? En Python se utiliza otras formas de explotación, con código, ¿ya? Si tú en lugar de escoger, quieres ver en lugar de 5, 10 datos, acá entre los paréntesis pones 10, ¿no? Y acá vemos que puedes ver, bueno, puedes poner la cantidad de datos que quieras, ¿no? Puedes poner 50, 20, ¿no? Pero para explorar, normalmente, que veamos los 5 primeros, ¿no? Ya nos damos una idea de la base de datos. Otra cosa sería si quisieras ver los últimos valores. En lugar de usar la función get, usas la función tail. Como la tabla se llama df, df.tail significa que me va a dar los 10 últimos registros, o si quiero que me dé los últimos 5, ¿no? Le quito el argumento y ejecutamos. Cuando le quito el argumento, por defecto tiene seteado el 5, ¿no? Por eso me muestran los 5 últimos. Y acá dice que tengo, ¿no? Acá hay un numerito llamado índice, 9.995, 9.996, de tal forma que puedo saber la cantidad de registros. Ahora, date cuenta que en el Excel original, yo de frente comenzaba con la variable llamada fecha, ¿no? No tengo una variable numérica. Bueno, estas son las filas del Excel, pero no es una columna, ¿verdad? Ahora, si tú te das cuenta aquí, mira, en Python ha aparecido una columna numérica. Python automáticamente, cada vez que importamos una tabla, genera lo que se denomina un índice. Esto es un índice, ¿no? Un índice que es un número correlativo, 0, 1, 2, 3, 4. Python se llama un lenguaje indexado en cero. ¿Por qué se llama indexado en cero? Porque comenzamos en cero. Otros lenguajes de programación le ponen 1, por ejemplo, empiezan en 1. R, por ejemplo, comienza en 1, ¿no? Bueno, Python es indexado en cero, comienza en cero. Ya sabemos cómo ver los 5 primeros registros, los 10 primeros registros, los 5 últimos registros. Y si queremos registros al azar, vamos a usar la función sample, ¿ya? Con sample usamos registros al azar. Ya, dame 5 registros al azar. Clic. Y acá se fijan que me va a dar al azar. Y como es al azar, no necesariamente cuando corra la siguiente vez va a coincidir este código, ¿no? Acá dice 6.699. Pero si lo corro, como es al azar, ahora me va a dar otros elementos, mira. El 2200, el 2331 y así. ¿Ok? Entonces, verificamos los primeros, verificamos los últimos y verificamos al azar. ¿Ok? Ahora, si yo quisiera saber cuáles las dimensiones del dataset, como indica acá, ¿qué cosa es dimensiones? Dimensiones es la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Vamos a usar la función que se llama df.shape. Y esto me va a dar como resultado cuántas filas tiene y cuántas columnas tiene el data frame. ¿Ok? Si yo ejecuto esto, me dice que el data frame tiene 10.000 filas y 7 columnas. Bueno, las columnas sí las podemos contar, ¿no? Porque acá está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y las 10.000 filas, nos dimos cuenta que acá el último era 9.999. De 0 a 9.999 hay 10.000 registros. ¿Ok? Bien.
Si quisiéramos saber el tipo de variable, usamos la función dtypes, ¿ya? Y acá me dice, ¿no? La variable fecha es una variable tipo datetime. La variable fábrica, línea, equipo son variables tipo object. Para Python, las variables de tipo object son equivalentes a decir son texto, ¿ya? La variable zona también es tipo texto. En cambio, la variable tiempo de duración y la variable uniforme, estas dos variables son numéricas. ¿Ok? Ya está. Si yo quisiera hacer un descriptivo, un análisis descriptivo de las variables numéricas, yo podría hacer algo así, mira. Voy a variar un poco ya el código, ¿ya? Vamos a variarlo. Yo voy acá a hacer, por ejemplo, análisis descriptivo, ¿ya? O podemos poner estadística descriptiva. Para hacer una estadística descriptiva y quisiera saber los valores mínimos, máximos de estas variables, por ejemplo, numéricas, ponemos df.describe y nos devuelve acá un resumen estadístico, mira. Por ejemplo, nos dice, el tiempo de duración tenemos 10.000 observaciones. La variable uniforme también tenemos 10.000 observaciones. El promedio del tiempo de duración es 85.94. El promedio de uniforme es 0.49. La desviación estándar, el valor mínimo, el 25 cuartil, el 50 cuartil, el 75 cuartil y el valor máximo. Si no recuerdan esto de los cuartiles, eso es sencillo, ¿ya? Por ejemplo, rápidamente, es como que si los 10.000 datos lo partimos en 4 partes iguales, ¿no? Yo acá tengo los 10.000 datos de la tabla. De aquí para acá tengo 10.000 datos, ¿ya? 10.000 datos, ¿ya? La mitad, ¿cuánto sería? La mitad sería 5.000 para acá y 5.000 para acá, ¿no? Eso sería la mitad. Acá tengo 5.000 y acá tengo 5.000. Ya, ese valor donde partimos a la mitad se llama el 50%. O sea, quiere decir que si esto fuera la línea del tiempo de duración, acá pongo tiempo dur, ya, este punto medio, que se llama mediana, dice que sería el número 67. ¿El valor mínimo cuál es? 5. O sea, acá yo tendría 5. ¿El valor máximo cuál es? 360. ¿Ya? Este 25%, ¿qué significa? Pues que acá yo tengo el 25% de los datos, en este otro segmento tengo el 25% de los datos, ¿no? 25 y 25, ahí está la mitad, 50, 5.000. Luego acá también tengo 25% de los datos, acá también tengo 25% de los datos, ¿ya? 25 y 25, tengo el otro 50%, 5.000, ¿ya? Este 25 significa que es 40, o sea, 40 va aquí. Debajo de 40 tengo el 25% de los datos y encima de 40 tengo el 75% de los datos, porque tengo 25, 25, 25. Luego el 67, ¿qué cosa es? La mitad. La mitad de la distribución es el 67 para la mitad y los otros 5.000, que es la otra mitad, por encima de 67. Y este 75 es 25, 25, 25. Acá este punto sería 75. ¿Cuánto vale? 113. ¿Ok? Y así rápidamente, pues, quiere decir esto, ¿no? Son los estadísticos que muchas veces se grafica con un boxplot, se ve eventualmente mejor que esto. ¿Ya? Yo voy a hacer algunas modificaciones, no es necesario esta línea de código. Acá, por ejemplo, lo que voy a hacer es, quisiera saber cuántas zonas, por ejemplo, acá hay una variable que se llama zona, ¿verdad? Zona A, B, C, D. Y también sabemos que tenemos 10.000 valores. Pero quisiéramos saber, por ejemplo, de estos 10.000, cuántos son de la zona A, cuántos de la zona B, cuántos de la zona C, como si hiciéramos una tabla dinámica de conteo, ¿no? Entonces acá yo voy a poner un comentario. Contamos, contamos la variable zona, ¿ya? Contamos la variable zona. Y aquí nos devuelve, ¿no? Mira, de la zona B tenemos 3.348 registros, de la zona A tenemos 3.334, de la zona C tenemos 3.318. ¿Ok? Esta base de datos, por si acaso, lo que me devuelve es la base, el tiempo de duración de fallas no programadas por equipo. Mira, por ejemplo, este equipo tuvo un tiempo de fallas no programadas de 53 minutos. Este equipo, tiempo de fallas no programada 48. Ocurrió esta fecha, ¿no? El 2019, el 12. Este equipo pertenece a una determinada línea, a una determinada fábrica, a una determinada zona. ¿Ok? Este tiempo de duración.
Este uniforme indica otra cosa, ¿ya? No lo vamos a ver ahora por temas de tiempo, pero es otra variable, ¿ya? Que podemos hacer luego análisis con multivariables. Ahorita simplemente vamos a hacer todo con tiempo y duración. ¿Ok? Así que ya hemos visto la cantidad de fallas que tenemos o de eventos que tenemos por zona A, por zona B, por zona C. ¿Ok? Ahora, si quisiéramos exportar, ¿no? Algunos datos, si yo quisiera de repente, ¿sabes qué? Voy a borrar alguna variable, quisiera exportar alguna tabla. Para exportar usamos esta función, mira, df.toExcel, y si yo ejecuto esta línea, vamos a generar un Excel con los datos del DF. O sea, así como subimos información a Python, con Python también podemos exportar. Claro, acá lo estoy exportando así, tal cual lo subí, lo estoy exportando, ¿no? Pero también podríamos hacerlo como resultado de algún proceso, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, mira, yo voy a dar clic acá y acá observan que solamente tengo dos carpetas, ¿no? Pero cuando le doy acá a exportar data, le vamos a dar clic acá y dice que el DF lo vamos a exportar a un Excel. Ahora lo que va a pasar es que, mira, yo cierro y vuelvo a abrir, ¿no? Y acá, si tú te das cuenta, se ha generado acá un objeto llamado data.xls, que es este de acá que acabo de exportar. Para bajarlo, lo único que haces es clic derecho, descargar, y se descarga a tu archivo local, ¿ya? Entonces puedes descargar información de Python. Si quisiéramos plotear, vamos a hacer un histograma del tiempo de duración, ¿no? El histograma lo que nos genera, pues, es cómo se distribuyen los datos. En este caso, los tiempos de duración vemos que se distribuye de esta manera, ¿no? Aquí estamos viendo que la mayor cantidad de observaciones o de incidencias dura aproximadamente entre 40 y 70 minutos, ¿no? Porque entre 40 y 70 minutos está la mayor cantidad de observaciones. Hay fallas que duran más tiempo, hasta 350, pero son menos, ¿verdad? Esto estadísticamente pues indica que el intervalo más alto tiene mayor probabilidad de ocurrencia que los intervalos más bajos, ¿ok? Esto es un histograma, sencillo, ¿ok? Si yo quisiera ver, por ejemplo, los valores únicos que tenemos en la variable zona, ejecutamos, ponemos df.zona y acá nos devuelve B a C. ¿Ok? Nos devuelve los valores únicos. Si quisiéramos hacer un gráfico más personalizado, porque acá tú me puedes decir, Orlando, pero este histograma lo hemos hecho de toda la variable. Pero si yo quisiera considerar que este histograma lo partas por zona, porque tenemos zona ABC, o sea que salga tres histogramas, ¿cómo haríamos? Entonces podemos usar esta función FacetGrid de SNS y vamos a partir este gráfico en tres, porque hay tres zonas, ¿no? Como tengo tres zonas, esto se va a partir en tres y ahí está, ¿ok? Si bien es cierto, no aparece el valor del gráfico, porque todavía no he dicho qué cosa es lo que quiero graficar. Simplemente he dicho que el gráfico lo parta por zona, ¿ok? Y es más, hasta podríamos poner leyenda, ¿no? Para que sepamos cuáles son A, zona B, zona C. Ahora, si quisiéramos por línea, en lugar de zona, ponemos línea, y en línea tenemos, por ejemplo, seis, ¿no? Seis líneas. Línea de producción uno, 3, 4, 2, 6, 5. ¿Ok? Yo acá les estoy dejando un par de galerías para que revisen la bibliografía, para ver un poquito de gráficas, ¿ya? Como hay ejemplos de cómo se grafica y todo esto. Yo, por ejemplo, acá voy a hacer una gráfica múltiple, donde podemos ver, como acá tenemos, ¿no? Línea, zona y todo eso, si yo quisiera ver con ese detalle la gráfica del histograma, y no solo uno, como dice acá, le doy clic acá, y entonces acá ustedes pueden ver que me va a salir el histograma partido en 6. ¿Por qué partido en 6? Porque yo le dije que el Phased Grid lo haga por línea. Y como tengo 6 líneas de producción, automáticamente me lo parte en 6. Pero además, la data no está solamente partida por línea de producción, sino que cada línea de producción tiene una determinada zona, ¿no? La línea Baby 4 tiene 3 zonas y cada una de las líneas tiene 3 zonas. Entonces, yo puedo hacer dentro de cada subplot la diferenciación del histograma de la zona B, de la zona A y de la zona C. Entonces, esta información es mucho más detallada, más rico que simplemente, pues, un único histograma total, ¿no? Acá vemos total de todas las zonas, de todas las líneas, de todas las fábricas, pero acá ya estamos viendo detalle, estamos viendo por línea, viendo por zona, ¿no? Y de golpe.
¿no? Entonces aquí ya entra un poquito la ventaja de utilizar Python en lugar de Excel. Si tú en lugar de estos 6 gráficos con Excel, ¿cómo hubieras hecho? Hubieras tenido que filtrar la información, ¿no? Cuánto es la zona ABC de la línea 4, ABC de la línea 2, ABC de la línea 3 y así. En cambio acá no, mira, acá simplemente le dije, ¿sabes qué? Pártelo por línea y también pártelo por zona. ¿Qué es variable? El tiempo de duración. Ya está, ¿no? Y se genera rápidamente todo este tipo de gráficos. Si en lugar de hacer Boxplot quería gráficos de línea, también podíamos hacerlo. ¿Ya? Disculpen que he ido tan rápido, ya, como les digo, el objetivo no es que aprendan a programar, sino el objetivo es mostrar un poco la potencia que tiene esto. Para no hacer así línea por línea, porque ya estoy llegando al tiempo, ya, lo que vamos a hacer es correr todo de golpe. Mira, me quedé, por ejemplo, en esto, en tipos de variable. Si yo quisiera correr todas las líneas de golpe, lo único que hago acá en entorno a ejecución, le digo acá, ejecutar, celda seleccionada y las siguientes. Ejecuto, y se va a ejecutar automáticamente todas estas, hace descriptivos, ¿no? Empezamos a hacer, hago otro tipo de plots, esto es una curva de densidad para temas estadísticos. Acá me imagino que hay muchos ingenieros de confiabilidad. Los ingenieros de confiabilidad, por ejemplo, usan la famosa distribución Weibull para confiabilidad de activos. Aquí también podemos hacer la confiabilidad Weibull o la función beta o gamma, una normal, exponencial, cualquiera, ¿no? Acá podemos simular cualquiera. Eh, y si se dan cuenta, por ejemplo, acá al final estoy haciendo otro tipo de ploteos, ¿no? Acá, por ejemplo, lo partí por año, ¿no? También podemos partirlo por año, meses, la variable en este caso por año y por zona, ¿no? En lugar de variar línea, pues puse por tiempo, y acá en lugar de hacer un histograma hice gráficos de línea, ¿no? Para ver cómo ha ido el incremento de la suma de tiempos de paradas no programadas por activo en el 2018, 2019 y así. ¿Ok? Bueno, estimados, entonces, ya ven, ¿no? La importancia de, y bueno, y esto es algo súper básico, ¿no? Simplemente quise mostrarles algo básico, pero este es el ABC, digamos, o el inicio, los fundamentos, para luego poder hacer modelamientos más avanzados, predicciones, ¿no? De una variable, aprendizaje supervisados y no supervisados. ¿Ok?